Estamos de vuelta y de tocar el tema de Cuba, volvemos al Perú, donde la realidad no está menos convulsa desde hace tiempo y tenemos las calles también tomadas por la gente, protestas, no llegamos a un entendimiento, no llegamos a un momento de tranquilidad y no se definen las cosas, que es lo peor que puede pasar en el ambiente político porque la incertidumbre es muy peligrosa. Para analizar estos temas tenemos un invitado importante el día de hoy, me refiero a Luis Benavente, que es un destacado analista político, conocedor de la realidad y director ejecutivo de Voz Populi, con quien vamos a tratar de desentrañar qué es lo que está pasando en el Perú y qué salidas tenemos a esta crisis, a este lapso tan extraño de la política peruana. Lucho, buenas noches, bienvenido al vuelo de la abeja. Buenas noches, Luciano, y muchas gracias por la invitación. La primera pregunta, Lucho, es ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Hoy día la gente ya no sabe qué pensar y muchos se preguntan eso, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esto? A ver, creo que hemos llegado por un proceso que visto desde ahora no es tan ilógico. Era un camino muy complicado el que hemos seguido en el Perú, siempre sorteando el momento, siempre viviendo dificultades políticas, en un país que no tenía rumbo. A ver, ¿qué ha pasado? La izquierda de pronto ha tomado muchas posiciones o ha ampliado sus posiciones. En realidad, la izquierda tenía un camino expansivo desde hace dos décadas, básicamente, ¿no? Había ido entrando a muchos ámbitos del poder en el país. Yo a veces hablaba con algunos amigos y les decía, mira, cómo ha avanzado la izquierda. Y me decían, no, es que en las elecciones a lo mucho tienen 20% de voto. Y mi respuesta era, mira, que solo con 20% de voto y sin ganar elecciones presidenciales gobiernan, porque tienen la mayor parte del gobierno, del Ejecutivo. Pero junto con eso, que era una realidad, ya se pasó con Mala, de alguna manera con Toledo también, con Kuczynski, que era un símbolo del capitalismo, del imperialismo, casi un yanqui, gobernó con la izquierda por circunstancias políticas que se dieron, pero la izquierda ahí estaba en el Ejecutivo con mucho poder, con mucha fuerza, ¿no? Pero en toda la estructura de poder de la sociedad peruana, la izquierda había avanzado mucho en gobiernos locales, municipalidades, distritales, provinciales, en gobiernos regionales, había avanzado en las instituciones, en el Poder Judicial. El caso del Tribunal Constitucional es muy emblemático, que la hija de un ex líder muy emblemático de la izquierda trotskista peruana, setentero, casi una canción de la vieja ola, hoy presida ese organismo. Igualmente, la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones está gobernado por un ex abogado de terroristas que tiene voto doble, además, porque no hicieron ningún esfuerzo por obtener el sitio, por cubrir el sitio del representante del Colegio de Abogados, ¿no? Pero así mismo muchas otras instituciones, no se diga de las universidades, que durante 50, 60 o más años, la mayor parte son izquierdistas, ¿no? En el Perú hay en ese momento 144 universidades públicas y privadas, yo no sé si el 80 o 90% son izquierdistas, donde enseñan marxismo como el abecedario básico a sus alumnos. Y muchas universidades privadas, algunas también muy de segmento A y B, digamos, no son institucionalmente izquierdistas, pero la izquierda tiene una fuerza muy grande en ellas, ¿no? Como si hablamos con bastante franqueza, podría ser el caso de la Universidad del Pacífico. ¿Por qué tan importante es la toma de las universidades? Porque allí se formaron los profesionales que hoy conducen el país. Ahora, mira, yo en mis épocas juveniles también fui izquierdista porque como tenía corazón tenía que ser izquierdista, en fin, y ahí aprendí mucho de esto, pero ya no hablo de muchachos de 20, 22 años izquierdistas con grandes ideales, no, hablo de personas mayores de 50, 60, 70 años, izquierdistas formados a lo largo de las generaciones que hoy están en los puestos claves conduciendo el país, con mucho control, con mucho dominio en las estructuras de poder de todo el país. Entonces, hablamos de instituciones, de gobiernos locales, del Ejecutivo. La Iglesia Católica está tomada por
curas izquierdistas. El cardenal Barreto, el obispo Castillo, etcétera, son izquierdistas activistas prácticamente de la izquierda, ¿no? Y en el caso del primado de la iglesia peruana, que es el arzobispo de Lima, ha sido abiertamente simpatizante de un candidato, no mantuvo la neutralidad. La izquierda, por cierto, está en el Ejecutivo, en las alianzas que tuvo Vizcarra con muchos izquierdistas, y en el señor Sagasti, que claramente tiene un candidato que es el señor Castillo, que es el candidato del gobierno. Pero la izquierda no para ahí, también ha tomado posiciones en otros sectores. En el Perú hay infinidad de asociaciones. En Voz Populi hemos hecho muchos trabajos con organizaciones sociales, y entonces desde la Asociación de Productores de Banano Orgánico de Piura hasta la Asociación de Comerciantes del Mercado San Camilo de Arequipa o los pescadores de San Andrés, en fin. Podemos hablar acá de ni siquiera de cientos, sino de miles de asociaciones que son de izquierda también. Entonces la izquierda ya había copado todas las estructuras de poder en el Perú. Lo que le faltaba solamente era una pieza a ese rompecabezas, que ahora la tienen, que es la presidencia de la República, ¿de acuerdo? Entonces hemos llegado a esta situación, pero por otro lado la situación actual no solamente es un dominio completo de la izquierda en la política, sino que de alguna manera los sectores no totalitarios, que creemos en las libertades, en fin, hemos dejado avanzar a la izquierda sin contenerla, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil tener una buena delantera cuando no hay defensa, cuando no hay arquero, ¿no? Y no hubo ninguna contención, ni a nivel político, ni a nivel de inteligencia, ni a ningún nivel. Y la derecha gobernó esos 30 años con mucha corrupción, en una alianza con empresarios corruptos, y cediendo todo el terreno y con una incapacidad de gestión mayúscula. Hablo del gobierno del Ejecutivo, del control no de los ministerios ni de las políticas sociales, sino de la parte central de la economía, energía y minas, producción, comercio, eso lo manejó la derecha. Lucho, nos has presentado un panorama desolador, ¿no? Porque tenemos por un lado este avance de la izquierda tomando instituciones durante años que los hemos dejado avanzar, la educación, los textos escolares, las universidades, las instituciones, las ONGs, organismos del gobierno. ¿Y qué ha pasado? Tú mencionas que la derecha ha estado cercana a la corrupción, pero también hay un empresariado que se ha vuelto mercantilista y que no ha tenido una conciencia de lo que había que hacer, lo que había que apoyar en el Perú, ¿no? Incluso hemos visto a altos funcionarios de bancos celebrando posiciones de izquierda, ¿no? Lo cual es un contrasentido realmente. Pero estando en este momento a lo que hemos llegado, ¿tú cómo ves? Entonces, mira, tú has hecho un diagnóstico total, amplio, de lo que ha pasado en el Perú y cómo hemos llegado a este punto. Ahora, de aquí en adelante, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que tenga la fuerza el señor Castillo y Cerrón de llegar al gobierno, que ya parece que es algo inevitable a estas alturas, a pesar de las protestas y todo, de implantar en el Perú un régimen totalitario, comunista, al estilo chavista, cubano, o tendremos la capacidad de resistir y las instituciones democráticas logren hacerse respetar? Creo que es una etapa complicada. Creo que ahí está precisamente ahora el dilema. En términos de coyuntura del día, creo que el dilema ya no está quién va a ganar las elecciones. Creo que ese tema ya significa toda una corriente política institucional a favor de Castillo. Desde el presidente de la República, dado que Castillo ha sido el candidato del gobierno, hasta la conducta de la OMPI, el Jurado Nacional de Elecciones, que dejan muchísimas dudas, muchísimas sombras, y no hablemos de un buen sector de la prensa, de empresarios capitalistas que han entregado a periodistas de izquierda el control de la información, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya está resuelto. Ahora es qué camino escoge Castillo. Entonces, se podría hacer algún paralelo de Castillo con Humala en algún momento dado. Humala es un nacionalista muy cercano a Chávez, año 2006, polo rojo, muy combativo, muy enérgico, reivindicaciones sociales y un lenguaje de izquierda, ¿no? Pero en 2011 firma una hoja de ruta y hace una alianza
con el empresariado, Vargas Llosa cumple un rol, y de alguna manera la derecha tiene la habilidad de echarle un lazo y jalar, ¿de acuerdo? Pero ahora no es así, porque ese era un Humala de alguna manera más solitario, ¿no? En cambio ahora es una izquierda más institucional, ¿no? Y la izquierda de Perú Libre es la izquierda marxista-leninista, pero está la otra izquierda, la llamada izquierda caviar. Están en pugna, de una pugna muy fuerte. Yo creo que detrás de esa pugna hay una lucha por el poder, usaría una palabra un poco fuerte, feroz, por los privilegios y los beneficios del poder. Entonces, hay una izquierda caviar que ha tenido mucho beneficio, disfrutando del poder, de contratos, de consultorías, beneficios personales, etcétera, y también la posibilidad de hacer negocios con el gobierno en un Estado que se fue haciendo más grande en el país y con un presupuesto público cada vez mayor en la medida que el PBI subía y la recaudación fiscal también, y Perú era una especie de fenómeno económico en América Latina con estructuras sociales y políticas realmente que dejaban mucho que desear, ¿no? Pero los marxistas-leninistas no aceptan a esa izquierda. Claro, si recuerdo mis épocas de juventud de izquierdista porque tenía corazón, ¿no? Porque recuerdas la frase de Churchill, entonces que a los 20 no es izquierdista, que no tenía corazón, y el que sigue izquierdista a los 40 es que ya no tiene cerebro. Pero bueno, eso lo decía el señor Churchill, y no necesariamente vamos a coincidir en un 100% con él, pero sí en un 99%. Entonces, esa izquierda lo que hace con la otra izquierda, con la caviar, es calificarla inmediatamente, ¿no? De revisionista, pequeño burguesa, claudicante, traidora, etc. Los desprecian, ¿no? Los desprecian a los caviares. Sí, sí, ¿no? Entonces, ahí hay, pero en el fondo es una por el poder. Pues claro, el Estado claro. es un botín que quieren saquear, como la derecha lo ha hecho antes, ¿no? Entonces, tienen ahí una serie de posibilidades con un presupuesto público muy grande para tener poder, tener posición económica, etcétera, ¿no? Y en el caso de la izquierda, como no tiene, digamos, posibilidades comerciales en el sector privado, el Estado es su única opción, ¿de acuerdo? Pero el Estado también hace negocios, etcétera, ¿no? En tiempos de Velasco había muchas empresas públicas, el Estado tenía propiedad hasta de salas de cine, en fin, donde había muchos ejecutivos en las empresas públicas que también lo que hacían era saquear, prestarse a la especulación, hacer compras indebidas, generar subidas de precios y en una semana multiplicar sus inversiones, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado es un botín muy apetecible para ellos, yo estoy seguro de eso, ¿no? Y no creo que sea muy un interés de hacer grandes cambios en proceso de transformación social, sino es el interés del poder y de los beneficios del poder el que está en juego. Ahora, en esa pugna la situación es muy complicada porque, a ver, Castillo se debe a Perú Libre. Perú Libre ya algunos representantes de ese partido han dicho que si Castillo se aparta del partido será el fin de Castillo, no lo van a dejar. Claro. Pero los caviares también quieren lo suyo, entonces ahí viene la pugna. No sé qué camino va a tomar Castillo. Por un lado, no es fácil para Castillo deshacerse de Perú Libre, pero la de Perú Libre tampoco le ofrece unos cuadros técnicos que sí tienen los caviares, ¿no? Sí, que sí tiene la gente de Verónica Lucho, Mendoza. Lucho, entonces, Lucho, permíteme una interrupción. 4.000, 5.000 sí, ejecutivos públicos para conducir el país. Entonces, allí claro. Yo creo que hay algo pendiente todavía que no sabemos qué camino va a tomar. Y eso va a depender del rumbo del país, ¿no? Escuchas Lucho. A Peter Franke, no es que lo leas, ¿no? Porque si lo leas te da un poco de temor, pero si lo escuchas últimamente ha sido muy tranquilizador, ¿no? Pero por otro lado, o también es tranquilizador si ese Castillo pide a Velarde que continúe en el BCR. Pero Velarde pues dirá, a ver, en el BCR hay 7 miembros en el directorio. Yo no voy a dirigir un BCR con 6 miembros marxistas-leninistas que no me van a dejar trabajar, etcétera, ¿no? Pero bueno, el propósito de Velarde, las declaraciones de Franke son estabilizadoras, ¿no? Pero el hecho de la Constitución, el hecho que aplaudan prácticamente al régimen cubano en plena represión para mantener el recorte de libertades y pobreza con la ciudadanía cubana, lo que he hecho ayer
Pedro Castillo, eso no es tranquilizador. Entonces, él está con un pie en cada lado, no sé dónde va a poner los dos pies finalmente. Sí, No creo que Lucho, resista un pie en cada lado. estamos de vuelta, estamos conversando con Luis Benavente, director ejecutivo de Voz Populi, tratando de comprender qué ha pasado en el Perú y cómo hemos llegado a esta situación. Lucho, tú comentabas un poco cómo las izquierdas habían ido avanzando en temas ideológicos, controlando instituciones y demás, y también que había una dejadez del lado de la derecha y del empresariado, y que había un descontento que se había ido generando por esto. Pero hay un tema que es interesante, y es este informe que ha publicado el Instituto Cato de Washington, elaborado por Iván Alonso, y que muestra en 38 o 37 cuadros cómo el Perú en los últimos 30 años ha tenido una serie de indicadores muy positivos, ¿no? Ha crecido en acceso a educación, cultura, salud, internet, en diferentes aspectos de la economía, la producción, lo cual nos haría pensar que es un país que, a pesar de tener ciertos baches, ha venido creciendo, pero este crecimiento no ha llegado a toda la población. ¿Qué ha pasado y cómo se entiende que en un aspecto tan positivo como ese pueda desarrollarse posiciones eh, iconoclastas, revolucionarias, que quieran tumbárselo? ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿Por qué la gente quiere cambiar la Constitución? Porque muchos le están creyendo a Castillo la necesidad de cambiar la Constitución como si eso fuese una varita mágica que va a cambiar el país. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Sí, es cierto, en 31 años las cosas han cambiado totalmente. El Perú del año 90 era un país inelegible, un país con ingresos mínimos, con cientos de miles o millones de peruanos que se iban al exterior porque no había empleo, no había oportunidades. Acá Lima era una aldea prácticamente, era vista así por alguien que venía de Europa. En fin, el Perú 31 años después es otro, un país con mucho más bienestar. Todos han mencionado indicadores muy claros que son muchísimo mejores hoy que hace 31 años. Los índices de pobreza bajaron considerablemente, claro, con excepción de este bache de la pandemia que implican una nueva Claro. subida, pero todo fue mucho mejor. Pero las cosas son también de acuerdo a un sistema ideológico de mensajes. Esas cosas que mejoraron, que muy bien has mencionado, no se vendieron de alguna manera, ¿no? Lo que más se vendió fue la corrupción y la ineficiencia del sector público, que a pesar que había dinero y tenía una buena recaudación, no logró hacer un buen sistema sanitario, no logró hacer una educación de calidad, en fin, ¿no? Entonces, el Ejecutivo principalmente no vendió la imagen de un sistema que funcionaba, más bien vendió la imagen de un sistema disfuncional donde la corrupción y la ineficiencia era lo que marcaba. Y en eso el mayor peso ha sido del Ejecutivo y Odebrecht se ha encargado de esto, ¿no? Junto a eso, acá también ha ocurrido un quinquenio donde dominó el caos político, lamentablemente Keiko aceptó la derrota, juró vengarse de Kuczynski, no paró hasta que Kuczynski renunció. Ahí viene Vizcarra, luego Sagasti, y viene todo el caos político, ¿no? Propiciado por quién, por Keiko, por no aceptar una derrota, por no esperar su momento, y de paso, por abrirle todo el paso, el camino a la izquierda, que hacía la antipropaganda al sistema político, ¿no? Entonces, las cosas se ven de acuerdo a un sistema ideológico dominante, a un sistema de mensajes, de comunicaciones, de símbolos, ¿no? Y no habían las suficientes señales del sistema de que estaba funcionando y que había mejorado. Había más bien la contracampaña que tomaba cada día más fuerza. Creo que ese ha sido el problema, por un lado. Y por otro lado, creo que también es un tema de expectativas, al igual que Chile, ¿no? Las cosas mejoraron mucho más en Chile y Chile tiene una situación igual que la de Perú, equivalente a la de Perú. ¿Por qué? Porque al estar mejor, tus expectativas aumentan y satisfacerlo es más difícil. Si tienes poco, tus expectativas son pequeñas y las puedes satisfacer. Bueno, ha habido algo también de frivolidad por parte de la clase dirigente peruana, ¿no? Que ha contribuido con esto. Y hoy día leía un comentario interesante de Axel Kaiser, ¿no? Este joven intelectual chileno de derecha,
que hablaba sobre esto, ¿no? De cómo los actores políticos de la burguesía y del empresariado habían un poco renunciado a su deber y habían permitido que haya estos avances de la izquierda, tanto en Chile como en el Perú. Interesante tu comentario desde ese punto de vista. Claro, y algo parecido ocurre en Colombia también. El caso cubano es diferente, más bien a la reversa. Y en Colombia además que pronto va a haber elecciones y vamos a ver cómo se desarrolla este tema, porque Colombia también está convulsionado, ¿no? También está tomado por protestas en la calle y hay algunos políticos conservadores de la derecha colombiana que están presentando esto como que también es algo armado desde fuera, ¿no? Porque curiosamente están coincidiendo las marchas de la misma forma que en Bolivia fue en su momento, en Ecuador, en Chile y en el Perú. Luego tenemos esta situación en Colombia, que tú estoy seguro que sabrás analizar muy bien. Te comentaba que en Colombia también hay elecciones pronto y que la situación no es diferente, ¿no? Hay las marchas, la violencia, algunos muertos en las calles. Entonces todo el continente se está un poco encaminando en esta situación y realmente puede resultar algo impredecible. Cambiando un poco el tema, te quería preguntar, tú como hombre conocedor del tema estadístico y con tanta experiencia en el tema de las encuestas y que has participado en tantos procesos electorales, ¿ves claros indicios de un posible fraude en estas elecciones o tú lo descartas? A ver, yo creo que por lo menos hay irregularidades, ¿no? Creo que un fraude tendría que ser algo más demostrativo. Hay evidencias, hay irregularidades, hay actitudes, hay conductas que no conducen a una clara transparencia en la percepción del proceso electoral, ¿no? El conjunto de esas cosas podríamos llamarle fraude. Mira, yo creo, estoy seguro que la inscripción de Castillo es fraudulenta. La ley orgánica de elecciones manda la inscripción de una plancha y ellos nunca tuvieron una plancha. Se sabe que la inscripción del vicepresidente de Boluarte no es válida porque ella no renunció 6 meses antes a su trabajo en RENIEC. La inscripción de Vladimir Cerrón no era válida y fue desestimada porque, claro, al tener una sentencia se le suspenden los derechos como ciudadano. Entonces, al no lograr inscribir una plancha, esa inscripción ya es inválida e involucra la invalidez a Castillo. Ese es el punto de vista que tengo. Creo que un abogado podría ratificar eso, un especialista en derecho electoral. Pero así como eso hay muchas cosas. El hecho de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones haya sido un defensor de terroristas, yo creo que lo hace totalmente cuestionable. Su permanencia ahí no es ilegal, pero sí es cuestionable políticamente, éticamente, moralmente. Es como defender a un narcotraficante. Es peor, porque el narcotraficante le hace daño a un sector de personas, a un grupo. En cambio, el terrorista le hace daño a toda una sociedad, ¿no? Y defender terroristas no es algo que de una buena imagen a un presidente de un jurado nacional de elecciones. Entonces, si partimos de ahí y luego terminamos aterrizando, a ver, ¿por qué ponen a los adultos mayores, que cualquiera presume que es un voto más conservador, a primera hora de la mañana? Sí, claro. Personas cuyo estado de salud es más precario que las personas jóvenes, porque no van a aguantar varias horas y no van a votar, se van a ir. Eso también es algo irregular. Ahora llegamos al tema de las actas, firmas que se repiten, votos en mesas donde una candidata tuvo tanto en primera vuelta y en segunda vuelta 0, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que este conjunto de cosas, que son muchísimas, podemos hacer una lista de decenas de cuestionamientos, hacen que el proceso electoral tenga muchas sombras, tenga muchas irregularidades. Y que sea inválido, ¿no? Yo creo que lo mejor para el país hubiera sido declarar inválido todo el proceso electoral y partir de cero con mayores garantías de transparencia. El hecho de que el Ejecutivo, que debía mantener imparcialidad, no lo haya hecho, el hecho que claramente el presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros hayan dado muestras muy claras de
beneficiar a un candidato. El hecho de que el presidente trate con ironía a una candidata porque está haciendo reclamos y use sus metáforas futbolísticas que no tenían ningún sentido en un presidente que se respete a sí mismo, y que no dijo nada cuando cuestionaron a unos futbolistas que quisieron opinar libremente en un país donde se supone que hay libertades, etcétera. El proceso está lleno de sombras, Luciano, yo estoy convencido de eso. Entonces, acá se va a presentar sin duda una situación grave de legitimidad y los problemas deben continuar. Lucho, te agradezco muchísimo por tu participación.